Comenzó el acto de Sergio Massa, te contábamos los cambios que hay en el sistema de ganancias. Es un acto claramente político con la presencia de referentes de la CGT. Bueno, esto es lo que está ocurriendo a esta hora. Frente al Ministerio de Economía, una importante concentración de trabajadores nucleados en CGT y CTA que acompañan los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, que ha elevado el piso de salarios que tributan ganancias. Lo escuchamos. Tengo yerba. Quiero por último, y volviendo a pedirle disculpas, me retaron varios dirigentes sindicales porque les dije, teniendo la voz así, no puedo hablar, y me dijeron, aunque sea, andá y saludá porque los compañeros merecen festejar este día, que es un día histórico. Quiero sí hacerles un pedido a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas, muchos de los cuales a partir de esta medida van a tener una mejora de hasta el 21% en el ingreso de bolsillo. Por un lado pedirles que tienen que ahorrar, compren un autito, algo. Y lo segundo que les quiero pedir con una disminución, y llegamos a este momento en el que menos de 800.000 trabajadores argentinos, lo que se juega es si somos un país que defiende la educación pública, el trabajo y la industria nacional, que defiende su soberanía y su moneda, o si somos un país en el que los trabajadores pierden sus derechos, pierden la posibilidad de educar a sus hijos en la universidad pública de manera gratuita y perdemos el país de desarrollo industrial. Les quiero pedir de todo corazón, pensando en el país, pensando en el futuro, pensando en el trabajo y en aquellos que no tienen trabajo, pensando en la industria nacional, pensando en la universidad pública, que hagamos todo el esfuerzo posible para construir el 22 de octubre el triunfo de los trabajadores, el triunfo de la Argentina, el triunfo del peronismo, el triunfo del futuro. Depende de ustedes. O volvemos al 2015 o caminamos hacia adelante. Yo estoy comprometido, me voy a romper el alma, no solo la voz, voy a dejar hasta mi última gota de sangre y transpiración para darle a los trabajadores argentinos un país en el que valga la pena vivir. Gracias, compañeros, gracias por venir a festejar esta plaza que tantas alegrías y tantas veces ha marcado la historia argentina.
en lo que es un acto político, esta figura tan controversial de ser ministro de Economía y sobre esa base también hacer una campaña política. Los anuncios de los cambios en ganancias, no hubo demasiadas sorpresas, más o menos lo que te venimos contando desde temprano. Va a haber un decreto hasta fin de año, el año que viene los trabajadores, la mayoría de los trabajadores no van a pagar ganancias en un estado que está tan raquítico en las cuentas y en el respaldo en dólares. Muchos dicen, ¿qué va a pasar con ese dinero? ¿Por qué deja de descontársele a gente que gana muy bien? Porque sos un beneficiado si en Argentina ganás en blanco más de 1 millón de pesos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Claro, bueno, esa es la gran incógnita. Se ha elevado el mínimo a 1.770.000 pesos, es el monto que tendrá que ganar un trabajador para empezar a tributar ganancias, un reclamo de muchos sectores, por ejemplo la bancaria, que se han movilizado hoy a Plaza de Mayo, al sector del Ministerio de Economía, para acompañar junto a la CGT y a la CTA este anuncio que era una promesa, algo que ya se había anticipado y de alguna manera le están dando un respaldo político, porque esa es la otra cuestión, Pablo, la movilización. Es la lectura política, es lo que estamos viendo justamente allí. Veíamos a los gremios, bueno, el gremio de los bancarios, que siempre ha estado muy cerca del núcleo kirchnerista, incluso la figura de Palazzo ha sido muy leal en ese sentido al kirchnerismo, y Massa tratando de reflotar todo esto y sobre la base de la sombra que genera Milei, que propone la eliminación de los contratos y los convenios colectivos de trabajo, que propone otra cosa, se ha encaramado y se ha instalado, y lo que está haciendo Massa en este sentido es fortalecer su discurso político, decirle a los trabajadores, bueno, si hay futuro para esta forma en la que conseguimos el trabajo y que está tan relacionada con la historia y la liturgia del peronismo, la única salida soy yo. Bueno, un decreto para oficializar y consagrar este mínimo no imponible y la promesa de convertirlo en ley, el año que viene, tras su tratamiento en el Congreso, si Massa es electo presidente. Y me quedé pensando cuando entrevistábamos, ¿te acordás? A Vasco de Mendiguren, que le decíamos, ¿por qué no hacer las cosas ahora? Bueno, evidentemente acusó recibo de esto, por política, por votos, claramente. De eso estamos hablando, que nada se convoque a otra ingenuidad. Bueno, y lo acaba de anticipar, va a ser esto, va a ocurrir esto, y obviamente está favoreciendo a algunos gremios más que otros. Camioneros, que tienen los ingresos más altos, y claramente lo que tiene que ver también con los bancarios, claro, que son otro sector muy favorecido. Por eso te lo contábamos cuando aparecía esto. Mientras más ganás, menos dejás de pagar como impuesto. ¿Está bien? Entonces, los favorecidos, los que tienen sueldos muy altos, van a ser más favorecidos todavía por esta medida. Claro. No es una pirámide invertida que tendría que ver con una filosofía que el gobierno, por ejemplo, kirchnerista siempre ha tratado de defender. Mal, porque se termina achatando toda la pirámide. En este caso, favoreces más a los que más ganan. Es todo un debate eso, por eso hay muchos que lo corren también por izquierda esta decisión. Claro, porque además si vos pensás que esos recursos que el Estado recolectaba por el cobro de los impuestos y que beneficiaba a distintos sectores no tan favorecidos, esos recursos no van a estar más. Entonces es una medida que claramente le lleva el beneficio a un sector específicamente y no sabemos qué va a pasar con esos recursos que ya no van a estar. Y ni que hablar, si terminás de poner en el mapa aquellos que trabajan en negro, aquellos que son monotributistas, o como hoy se dice en forma de chiste, pero que forma parte de la realidad, monotributristes. Porque la verdad, ese sector, bueno, queda alejado y bueno, estamos viendo la diferencia de ser un trabajador en blanco con todo lo que tiene que ver con los convenios y la salud y la salud de los otros. Así es, así es. Bueno, mientras tanto, Pablo, me voy a quedar con la lectura política también. Un operativo clamor, Massa presidente, los gremios lo recibieron con ese cántico y una movilización muy importante. La CGT, la CTA, bueno, le llenó el lugar de gente para acompañar a Massa con este anuncio. Javier Milei, está manteniendo diálogos a esta hora con referentes del establishment en Estados Unidos. Y les dijo, yo les garantizo las medidas, pero además les garantizo la paz en las calles, porque me apoya Mauricio Macri y me apoya Moyano. Estamos viendo ahí que los moyanos forman parte de este palco, lo cual no quiere quitar lo otro, porque sabemos cómo se manejan las cosas en nuestro país. Pero a los fines de construir, como se hace aquí en nuestro país, día a día, hora a hora, un proceso político de cara a la elección de octubre, esta también ha sido una señal. La CGT está
concretamente con Sergio Massa y de una manera pareciera ser incondicional. Recordemos que no fue así en las otras elecciones, por ejemplo con Scioli. No hubo este apoyo. No, y con Alberto Fernández creo que tampoco. Con Alberto Fernández sí. ¿Sí? Con No lo Alberto recuerdo, Fernández, sí. lo digo desde el olvido. Y recordemos que después de Scioli, asume Macri, después de la candidatura de Scioli, asume Macri, y al primer acto que hace, lo tiene sentado Moyano ahí. Lo tiene sentado a Moyano adelante. Fue algo que se fue construyendo de esta manera. Después no hubo encuentro, no hubo mayores acuerdos. Y después amenazó con meterlo preso, digamos. Pero igual es como que vivimos en el país del revés, porque es políticamente correcto que el representante del gremio o de la agrupación de gremios más importantes del país esté en primera fila en un acto político. Es correcto, tiene que estar ahí. Es su función institucionalmente. Pero bueno, aquí en Argentina hacemos otras lecturas y sabemos que la realidad y los tableros de ajedrez se manejan de otra forma, por eso hacemos otras interpretaciones. Pero institucionalmente, esa persona que representa a tantos trabajadores tiene que estar en todos los actos políticos en primera fila. Está en primera fila en todos los actos, cuando el gobierno es peronista. Claro. Cuando el gobierno es peronista, está siempre ahí. Bueno, Moyano también, hay que decirlo, tenía una mala relación con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, lecturas de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Te contábamos también a esta hora, Patricia Bullrich está presentando formalmente a un gabinete que nadie termina de entender mucho. La verdad es que no la están acompañando incluso las encuestas. Algunos dicen que no fue bueno su paso anoche, el de Patricia Bullrich, en el acto en Santa Fe, como que no tuvo una fortaleza, como que va y viene cuando habla, como que está diciendo cosas de quien está coacheado, pero no termina de comprender lo que le están diciendo, ¿no? Bueno, sí, y ayer en el acto casi que le sacó el micrófono Maximiliano Puyaro. No cerró Patricia Bullrich el acto, sino que lo hizo el flamante electo gobernador, y la militancia aclamaba al radicalismo más que a Patricia Bullrich como la figura, como la candidata. Otra cuestión, porque lo vemos ahí a Máximo Kirchner por detrás de Sergio Massa. Le preguntaron a Cristina Fernández de Kirchner este fin de semana lo que todo el mundo se pregunta: ¿por qué no aparece? ¿Cuándo va a aparecer? ¿Si va a aparecer? Y ella, ¿sabés qué les dijo? ¿Creen que realmente sumo si aparezco? Le dijeron aparentemente que sí. Está viendo cómo, de qué manera puede hacerlo. Sería en un acto político y no en una clase magistral, como suele hacerlo la vicepresidenta de la Nación.